Doy gracias a Dios porque puedo continuar hablándoles acerca de algunos aspectos de mi vida. En esta ocasión vamos a comenzar a hablarles leyendo en el capítulo 52 de Isaías dos declaraciones que ya anteriormente leí, pero en este caso que vamos a comenzar a hablar acerca de nuestra salida de Cuba, pues quiero leer estas dos declaraciones. La primera está en Isaías 52:3. Dice, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Aquí, ya de esto comentamos eh, acerca del viaje que fue una estafa, que no se dio, pero estamos recalcando en este momento la declaración que sin dinero seremos rescatados o sería rescatado. Ahora voy a leer en Isaías 52:12 lo que dice, no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Así que la declaración bíblica en este momento fue que no íbamos a salir apresurados, lo que denota que no iba a ser inmediatamente y que Dios iría con nosotros, sería nuestra retaguardia, o sea, nos guiaría en este aspecto y estamos señalando que el aspecto del que estamos hablando es acerca de la salida, de nuestra salida de Cuba. Ahora, antes de compartir cómo fue la salida nuestra, eh, queremos analizar lo siguiente. En esa noche o en esos días en que estábamos preparando nuestra salida, éramos allí 5 hombres, comenzando del menor al mayor, Magdiel, Yaret, Edrei y yo, 4. 5 era Dixon, que ya hablamos de él, acerca de él, pero éramos 5 personas presentes, allí 4 y el otro que ya estaba para hacer el viaje por Oriente, la antigua provincia de Oriente. Y también estaba además Raquel embarazada. Esas eran todas las personas que estábamos allí. Por esas personas estaba yo orando, estaba yo angustiado, pero éramos esas personas. Pero la declaración que dice que no saldríamos apresurados significa que el tiempo iba a pasar y que mi familia no eran solamente aquellas personas presentes allí. No estaban presentes allí las hermanas nuestras, Rode, mi hermana mayor, que estaba casada, y Damaris, la hermana menor, porque no queríamos comprometerla a ella en esta situación tan riesgosa, pero eran parte de mi familia. Sin embargo, cuando hablamos de los pastores, yo conté a Mario, a Damaris y a Mario, el hijo de Damaris y Mario, que no estaban allí,
pero eran parte de la familia. Tienen que ver, según mi entender, que Dios iba a hacer algo especial con nuestra familia. Así, por lo menos es que yo lo miro y de esa óptica lo estoy compartiendo. A la hora de hablar cómo fue nuestra salida de Cuba, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hablar de la salida de todos, pero acerca de mi salida no voy a hablar sino de último, porque hay varias cosas que debo mencionar. Y también con respecto a la salida de Cuba de mi hijo Gerson. Así que hay otro aspecto que quiero mencionar acá. Dios ve el fin desde el principio. O sea, Dios conoce perfectamente el pasado, el presente y sabe el futuro como si ya estuviera pasando, porque Dios sabe todas las cosas. Y cuando en aquella noche Dios respondió a mi oración, Él tenía en cuenta lo que en ese momento yo no sabía, porque yo no conocía el futuro. Ninguno de mis hermanos sabían porque no conocíamos el futuro, pero Dios sí lo tenía presente, porque Dios sí conoce el futuro, pero nuestro futuro iba a estar bajo la influencia de lo que en aquella ocasión hiciera o sucediera, porque todo lo que sucedió en aquella noche, al no salir nosotros de Cuba al día siguiente, cuando escuché la voz de Dios diciendo que no saldríamos apresurados, el tiempo iba a pasar y el tiempo traería como resultado que mi familia iba a ser más grande. Personas que no habían nacido iban a nacer. Personas que estaban en Cuba y se iban a ir, iban a nacer e iban a estar en la necesidad o en la condición de salida. Eso lo sabe Dios. Y yo que estoy hablando de este aspecto y compartiendo con ustedes, ¿en qué me baso yo para decir que Dios tenía en cuenta personas que ni siquiera habían nacido, pero que Dios sí sabía que esas personas iban a venir a la existencia, porque Dios conoce el futuro? En la Biblia yo encuentro que hay apoyo bíblico para señalar que Dios tiene en cuenta cosas que aún no han sucedido. Inclusive en este momento que estoy hablando, Dios en su palabra tiene en cuenta personas que yo no sé si están vivas en la tierra o van a nacer, pero no están presentes, que se pueda saber, estas son las personas, porque no lo podemos saber, pero Dios sí lo sabe. Y para esto yo voy a mencionar o voy a leer un pasaje bíblico y después el mismo pasaje en otro evangelio, pero para leer solamente un texto en este otro pasaje. Me estoy refiriendo eh, a lo que está escrito en Mateo capítulo 20 y comenzando a leer del versículo 20 en adelante. Es la petición que hizo la madre de Juan y Jacobo a Cristo. Leeré.
Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. Y él preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos respondieron, podemos. Les dijo, en verdad de mi copa beberéis, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Aquí Jesús está hablando de personas que no existían. En este momento que yo estoy leyendo la palabra de Dios, como yo no sé el futuro, no sé cuándo Cristo va a venir, no sé cuánto tiempo falta para que Cristo venga, eso yo no lo sé, pero yo sí sé que esas personas de las cuales Cristo estaba hablando iban a ser no dos personas, los que iban a estar cerca de Cristo no iban a ser dos personas, sino otras personas, pero que ya Dios lo tenía señalado. Voy a leer ahora el versículo eh, en Marcos capítulo 10, versículo 40, voy a leer el texto, pero voy a señalar que aquí hay una diferencia. Dice lo mismo, pero una diferencia. En Mateo habla que la madre vino con Santiago y con Jacobo. Perdón, con la madre de Juan y Santiago. Santiago y Jacobo es la misma persona en este caso. Y en Marcos dice que los que vinieron fueron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. De todas maneras, la madre vino, porque lo dice Mateo, pero los que estaban detrás de esto no era solamente la madre, eran de Santiago o Jacobo y Juan. En cuanto a los que iban a estar con Jesús cerca de él en el futuro, cuando estableciera su reino, dice Marcos 10:40, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a quienes está reservado. Esas personas todavía no habían nacido. Es posible que en este momento no hayan nacido, porque yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero esas personas que van a estar vivas, que van a estar con Cristo, los que en esta tierra van a estar sellados para vivir con Cristo, eso está en el futuro. Si las personas viven, no lo sé, pero el acto de ser sellados para que estén con Cristo, eso está registrado solamente y conocido solamente por Dios. Eso tiene que ver con las personas que van a estar presentes, vivos, en el momento que esto suceda. Voy ahora a leer otra declaración bíblica, ya no con esta petición o eh, este sí, pedido que hicieron Jacobo y Juan. Ahora voy a hablar de otra cosa interesante. Voy a mencionar primero. Actualmente
hay muchas personas que hablan acerca de las 12 tribus de Israel. Y hay algunas personas que dan teorías que las tribus de Israel están vigentes y que están en esta parte del mundo y que son estas tales personas, que son aquellas otras tales personas, y hay personas que creen y enseñan esas cosas. Pero con respecto a esto, la Biblia es enfática y clara. La Biblia dice que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, los reinos del norte, que era Israel, y Judá, el reino del sur, que de muchos de Simeón y Benjamín, la tribu de Benjamín, estaban con Judá al sur. Pero la historia bíblica señala que el Israel del norte, el Israel, las tribus de Israel, fueron infieles a Dios. Sus reyes y su pueblo fueron rebeldes a Dios. De esas personas se van a salvar los que aceptaron a Dios, los hijos de Dios, que no se sabe, la Biblia no los menciona. La Biblia no menciona a cada persona, pero sí se sabe que esas personas fueron llevados cautivos por los asirios, que después los asirios trajeron a algunos de los que se habían llevado, y esos fueron los que originaron a los samaritanos, personas que tenían descendencia de Israel y de las otras naciones que los asirios habían traído a Jerusalén. Pero las 12 tribus de Israel no existían como tal en el tiempo de Jesús. Solamente existía el reino de Judá, como ya hemos señalado. Sin embargo, Dios en su palabra habla de las 12 tribus de Israel. Dios en su palabra habla de las 12 tribus que iban a estar selladas para estar con Cristo hasta su venida. Este texto lo vamos a leer. Pero, ¿cómo se puede hablar de las 12 tribus de Israel cuando las 12 tribus de Israel no existen? El pueblo de Israel existe, pero no con 12 tribus. Actualmente hay una nación que se llama Israel. Ahí están los descendientes de Abraham que quedan de aquellas tribus que eran Judá, las que señalamos de Benjamín, de Simeón, y es posible que de los otros israelitas también hayan personas descendientes, pero que uno no lo sabe. Pero cuando Dios habla de la nueva Jerusalén en la tierra nueva, que tiene que ver con Jerusalén, la ciudad actual, que es la capital de los judíos, del pueblo de Israel, aunque hay sus luchas eh, con esto de Jerusalén, la capital de Israel, y no Tel Aviv como siempre fue. De todas maneras, hay hay algo en la Biblia que tiene que ver, porque en el Nuevo Testamento, y hablando ya para cerca del fin, se menciona que Israel no es solamente el pueblo de Israel, la nación de Israel, o sea, el Israel carnal, las personas que tienen la nacionalidad hebrea o la nacionalidad judía o israelita. Con respecto a esto, la Biblia aclara y dice lo siguiente en Gálatas 3, capítulo 29. Dice, y ya que sois de Cristo sois descendientes de Abraham. Perdón, vuelvo a leer.
Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. La Biblia presenta que hay un Israel literal, carnal, los que son de esa nación por sangre, pero toda persona que aceptó a Cristo es también israelita, no por la carne, sino por la fe. Si somos de Cristo, somos descendientes de Abraham. Y esto lo recalco y lo señalo, porque cuando se va a hablar de los que van a estar vivos y van a estar con Cristo como un cuerpo especial, la Biblia señala que son 12,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Y como que cada tribu o las tribus eran 12 y 12,000 de cada tribu, significa 144,000. La Biblia señala a estos 144,000 como israelitas y las menciones es de las tribus en que ellos estaban envueltos, donde ellos estaban. Pero estas tribus que se menciona aquí son los cristianos. Dentro de esos cristianos también están los hebreos que hayan aceptado a Cristo como Salvador. Se está hablando de los israelitas espirituales. Se está hablando de la iglesia cristiana. Esa iglesia cristiana, al ser descendientes de Abraham en forma espiritual, en la Biblia, hablando del sellamiento final, que este sellamiento es el sellamiento que van a tener los hijos de Dios que vivan en esa época para pasar el tiempo de angustia, para pasar el tiempo hasta que Cristo venga, como sus representantes, sus únicos representantes en la tierra, en este tiempo donde no habrá gracia, donde el Espíritu de Dios se retirará de la tierra, donde las plagas caerían, en ese tiempo, estos 144,000 que representan a todos los que aceptaron a Cristo y van a estar vivos, entonces serán sellados. Cuando uno en la Biblia hace un estudio de los 144,000, va a encontrar que cuando se mencionan, siempre que se menciona a las 12 tribus, no se mencionan igual cada vez que se dice. Por ejemplo, en Génesis se presentan los hijos de Abraham que entraron a Egipto. Jacob dio la bendición de sus 12 hijos, de las 12 tribus, dio la bendición. Cuando mencioné que Abraham se dio a sus hijos, digo Abraham porque Jacob viene de Abraham, pero no eran los hijos de Abraham porque Abraham no tuvo estos dos hijos, sino fue Jacob el que los tuvo. La forma en que se mencionan por última vez, que tiene que ver ya con los que van a estar hasta que Cristo venga, lo mencionan en una forma distinta a otros lugares, porque Dios sabe quiénes en el futuro iban a estar vivos para recibir a Cristo y que esos que iban a estar vivos representaban a los 144,000. Aclaro también en este momento que no estamos haciendo aquí un estudio de los 144,000. Entre mis temas que ya están hechos, hablo acerca de ellos y en el futuro, cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis, lo volveremos a mencionar para decir otras cosas. Lo que me interesa en este caso es que cuando Cristo le dijo a Jacobo y a Juan
y a la madre de ella que ese lugar estaba reservado para los que Dios sabe, es que Dios conocía el futuro y sabe quiénes son esas personas que iban a estar allí. En cuanto a las tribus de Israel, yo voy a leer en el capítulo 7 de Apocalipsis cómo se señalan a esas tribus. Dice Apocalipsis 7, versículo, voy a leer el versículo, bueno, desde el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, que aparece como primogénito aquí, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, que era el primer hijo de Jacob, 12,000 sellados. De la tribu de 12,000 sellados, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, 12,000 de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de las tribus, de la tribu de José, 12,000, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Da el nombre de los hijos de Jacob. Aquí, Benjamín, perdón, Efraín y Manasés, que eran los hijos de José, están representados cuando dice la tribu de José. Por esta causa es que yo, cuando hablo de la salida de mi familia, cuando Dios nos estaba dando esa promesa, en aquel momento en que éramos 4 personas, y que el tiempo pasaría y después de pasar el tiempo, es que esto comenzaría a suceder, no eran las 4 personas, más Dixon 5 y Raquel, que estaba presente y estaba embarazada, 6 personas y una más por nacer. No se refería a eso, sino Dios se estaba refiriendo a aquellas personas de mi familia que iban a salir de Cuba. También quiero señalar otra cosa que para mí esto también tiene valor. Todas las personas de Cuba, cuando salen de Cuba, por la situación que ha imperado y está imperante en Cuba, no siempre todas las familias salen completas. Las familias se han dividido, han salido unos y otros se han quedado. En el caso mío, nosotros somos 7 hermanos. De los 7 hermanos hemos tenido descendientes. Ya nosotros no somos solamente 7 personas. En el caso mío, mi familia, ya lo comenté en un tema anterior, contando mis hijos, las parejas de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, somos 26 personas. Y así cada uno de mi familia es un grupo de personas, no solamente la que estaba presente allí. Pero Dios tuvo presente a mi familia cuando en aquella ocasión nos dijo que nosotros saldríamos, que no saldríamos apresurados, pero cuando saliéramos Dios iba a estar con nosotros. Termino hasta aquí este tema que estoy compartiendo, este análisis, y en el próximo voy a comenzar a darle fecha de los miembros de mi familia cuando salieron del país. Así que comparte esto si cree que puede ayudar a alguien de alguna manera y nos vemos en nuestra próxima grabación.